Diga conmigo, la luz. Una vez más, la luz. Y quiero llevarle al libro de Juan, capítulo 1, versículo 4. Y vamos a hablar acerca de la luz. Vamos a revisar, hermanos, este tema tan bello, tan bonito, porque tiene mucho que ver con nosotros. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En este pasaje de las Sagradas Escrituras está hablando acerca de la luz. Y aquí la luz es Jesús. Jesús es la luz. La luz que alumbró a quienes, a los hombres. Los hombres fueron alumbrados por la luz de Jesús porque se encontraban en la luz o porque se encontraban en tinieblas. Se encontraban en tinieblas. Por esa razón Jesús ha alumbrado al mundo entero. ¿Por qué? Porque se encontraban en tinieblas. El versículo 5 dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Cuando la luz de Jesús alumbra la vida de una persona que está en tinieblas, hermanos, prevalece la luz. Si en este auditorio apagáramos los bombillos, estuviéramos en tinieblas. Pero por causa de estos bombillos, hermanos, que alumbran este auditorio, hermanos, las tinieblas desaparecen. De esa misma manera, Jesús ha alumbrado al mundo entero. Pero vamos a revisar características de la presente generación a la cual Jesús ha alumbrado. La condición de la presente generación, Mateo capítulo 16, versículo 4. Si usted quiere, búsquelo, y si no, pues apúntelo en su libreta y en su casa lo puede leer, o si puede abrir su Biblia, ábralo, como usted guste, como se sienta cómodo. En Mateo capítulo 16, versículo 4, nos habla de la condición, hermanos, de la generación a la cual Jesús ha alumbrado. Y vamos a aprender, hermanos, las características de la generación a la cual Jesús ha alumbrado. Y esa generación a la cual, cuando Jesús vino hace más de 2000 años, esa misma generación, hermanos, está hoy influyendo en nuestro tiempo. Mateo capítulo 16, versículo 4 dice que es una generación mala y adúltera, según lo que dice Mateo capítulo 16, versículo 4. Y esta generación, hermanos, son personas orientadas a las señales. ¿Qué pasó aquí? Porque el Señor les dijo generación mala y adúltera, porque se juntaron los escribas y se juntaron los fariseos para pedirle una señal del cielo. ¿A quién? A Jesús. Jesús, hermanos, se encontraba confrontado por los escribas y por los fariseos que se habían puesto de acuerdo para tentar a Jesús. Vamos, hacenos una señal, le dice. Y Jesús le dijo: generación mala y adúltera. Porque estas personas que viven orientadas a las señales no son personas que viven, hermanos, basados en la palabra de Dios, sino que viven orientados a las señales. Si Dios no me sana, entonces Dios no existe, dicen algunos. Si Dios no sana a mi familiar, entonces Dios no existe, dicen algunos.
Si existe tu Dios, entonces ora por mí para yo sanarme del cáncer, del SIDA, del VIH, de cálculos renales. Y empiezan, hermanos, a pedir señales para comprobar, para tentar de que Jesús o que Dios existen. Y si no se les concede, hermanos, esas señales, estas personas desacreditan todo. Hoy, por ejemplo, si hubiese venido alguna persona orientada a las señales, que creo que aquí no hay ninguna, estuviera, hermanos, murmurando de nosotros, diciendo, bueno, pero en esa iglesia está muerta, porque yo no escuché ni un testimonio de sanidad, no escuché ningún testimonio de milagro, entonces ahí no hay nada. ¿Por qué? Porque está orientada a las señales, está orientado a buscar milagros, a buscar sanidades, porque no está fundamentado, hermanos. No están fundamentados en la roca que es Cristo Jesús. Y los escribas y los fariseos, hermanos, ¿quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran personas, hermanos, que le añadían a las escrituras. Ellos, hermanos, eran personas que se dejaban guiar por las tradiciones de los ancianos, por las tradiciones humanas, y eso tenía más peso que la palabra misma de Dios. Y ellos, como no tenían, hermanos, como fundamento la escritura, sino que las señales, tentaron a Jesús con las señales. ¿Cuántos aquí pueden decir yo creo en Jesús aunque no vea un milagro hoy? Amén. ¿Cuántos pueden decir yo creo en Jesús aunque hoy no vea la sanidad? El kairos de Dios es el tiempo de Dios. Pero estas personas dicen, ajá, ¿por qué yo he orado tanto a Dios por algo y Dios no me ha respondido? Personas, hermanos, se han acercado a mí para decir que están enojados con Dios porque Dios no les responde una oración. No ven la contestación, no ven el milagro. Pero es que Dios no responde cuando nosotros queremos. Dios responde cuando Él quiere. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. A Dios no lo manda a usted ni lo mando yo, Él es soberano. Y Él te va a dar tu sanidad, Él va a darte tu milagro en su tiempo. Pero necesita que tú creas en Jesús y no que estés orientado, así como Santo Tomás. Hasta no ver, no creer, ¿va? Así son algunas personas. No creen porque no ven. Pero bienaventurado usted y yo, que no hemos visto, pero hemos creído y estamos inscritos en el libro de la vida y somos salvos y hemos sido perdonados. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Dele palmas al Señor. Aleluya. Mateo capítulo 12, versículo 34. Aquí vamos a ver, hermanos, otra característica de la generación en la cual Jesús vivió, y hoy en este presente tiempo, hermanos, también estamos rodeados de una generación, según Mateo 12:34, una generación ¿de qué? ¿Lo dice el pastor? No, ¿verdad? No lo digo yo. La palabra de Dios dice que esa era una generación de víboras. Ahora, ¿quiénes representan a esa generación de víboras? Las personas que hablan cosas buenas, pero son malos. O las personas que hablan lo malo, producto de su corazón dañado. Y aquí Jesús les estaba diciendo que de la abundancia del corazón habla la boca. Si el corazón de la persona es malo, va a decir cosas malas. ¿Y qué cosas son malas? La mentira, la difamación, las calumnias.
el chisme, la murmuración. Hermanos, todas esas cosas como las palabras oeces o las palabras malas, eso representa, hermanos, lo que hay en el corazón dañado de las personas. Si su corazón está sano, si Dios lo ha limpiado, no va a salir de su boca cosas malas, ¿verdad? Sino que van a salir cosas buenas. Usted va a hablar cosas buenas a su familia, a sus amigos, a sus vecinos, a sus hermanos en la congregación, a la sociedad entera. Usted va a hablar lo bueno y lo que es agradable, de tal manera que a la gente le va a encantar escuchar sus palabras, porque usted habla lo bueno y edifica a otros con lo que usted dice, porque su corazón Dios lo ha sanado. Pero esta generación, hermanos, era una generación de víboras. ¿Usted considera, hermano, de que hoy en día existe una generación de víboras que hablen cosas malas de otros, que dañen, hermanos, con sus palabras, que ofenden a otros, hermanos? Sí, en esta presente generación sí existe. Y otra de las condiciones, hermanos, la vemos en Lucas capítulo 9 versículo 41. Y en este pasaje de las Sagradas Escrituras vemos otra condición de la generación. Y en este caso, en Lucas capítulo 9 versículo 41, se nombra a una generación incrédula y perversa. El corazón de estas personas se llenaron de incredulidad y perversión. Y estas personas no pueden afirmarse y no pueden ver milagros. Cuando Jesús descendió del monte Hermón, juntamente con Jacobo, Juan y Pedro, después de la transfiguración, desciende y al pie del monte Hermón llegaron y le trajeron a una persona, a un joven que estaba endemoniado, y le dijeron: Jesús, lo trajimos a tus discípulos, pero ellos no pudieron hacer nada por él. Y el Señor le dijo: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo los voy a soportar? Y enseguida, hermanos, Él liberó y sanó a este joven. ¿Por qué incrédula? Porque era una generación que no creía en Jesús. ¿Y por qué perversa? Porque su corazón estaba dañado. Cuando el Señor creó al hombre, a la mujer, su corazón era perfecto. No había, hermanos, nada dañado. Pero el pecado dañó el corazón. Antes, el corazón de las personas no era malo. Dice la palabra de Dios que el corazón del hombre es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pero ese corazón engañoso y perverso, Dios lo quiere tomar para cambiarlo, transformarlo, limpiarlo, para que ya no sea una generación incrédula y perversa. Ahora, hemos visto en Mateo 16:4, Mateo 12:34 y Lucas 9:41 sobre la condición de la generación a la cual Jesús se enfrentó. Esta misma generación es a la misma que nosotros tenemos que enfrentarnos como iglesia de Dios. Vivimos en medio de una generación mala y adúltera, una generación de víboras y también una generación incrédula y perversa. Es difícil, hermanos, es difícil hoy en este tiempo evangelizar a la gente, porque la gente no quiere escuchar a Dios. Invitamos a las personas a la iglesia y no quieren venir a la iglesia. Su corazón está endurecido. Les hablamos de Cristo y no quieren. No quieren. Ponen muchas excusas para venir a Jesús, para venir a congregarse, porque su corazón
hermanos, se ha endurecido, se ha llenado de perversión, de malicia, y han dejado su primer amor y le han dado la espalda a Dios. Muchas personas que antes predicaban, con el tiempo Satanás se encargó de destruirlas, y ahora muchos están perdidos en el mundo. Muchos que ministraban ahora están donde el diablo los quiere tener, destruidos en el alcohol, en el vicio. Y eso no le agrada a Dios, hermanos. Eso no le agrada al Señor. Y usted debe de saber, hermanos, de que nuestro mundo no son estas cuatro paredes, sino que hay un mundo allá afuera de este local que está viviendo una realidad muy triste. Personas que quisieran estar aquí pero no pueden, porque el sistema los ha consumido y necesitan el apoyo nuestro, con el acompañamiento del Espíritu Santo, para poder, hermanos, salvar a una generación que está corrompida. ¿Se recuerda del tema anterior? Como en los días de Noé, así va a ser la venida del Hijo del Hombre. En el tiempo de Noé la gente estaba comiendo, bebiendo, dándose en casamiento. Estaba, hermanos, la gente con violencia, en corrupción. Esta presente generación está igual, está incrédula. Escuchan un mensaje, escuchan una predicación, pero no le quieren entregar su vida al Señor. Ponen quizás en redes sociales mensajes cristianos, pero su corazón no se lo quieren entregar al Señor. Son razones por las cuales nosotros debemos de estar viniendo, hermanos, a los cultos de oración y venir a interceder por estas personas, porque muchos de los que están perdidos son de nuestra propia familia. Porque no me digan ustedes que toda su familia está salva, hermano. Hay personas de nuestra familia por las cuales nosotros tenemos que clamar a Dios, interceder y pedirle a Dios por ellos, para que Dios tenga misericordia y ellos vengan a los pies del Señor. ¿Sí o no? ¿Para qué voy a ir a los cultos de oración?, dicen algunos, cuando sobran las razones para venir al altar, arrodillarnos y pedirle a Dios. ¿Cómo estaba Ana, hermanos, cuando estaba derramada porque no tenía la oportunidad de tener un hijo? La tomaron por ebria, pero es que estaba derramada delante de la presencia de Dios, porque ella quería tener un hijo y Dios se lo concedió, porque ella estaba, ¿cómo estaba ella? Orando. Diga conmigo, orando. ¿O estaba durmiendo? Estoy cansado, estoy cansada. Hoy lavé un bulto de ropa, hoy no voy a la iglesia. ¿Y el milagro que estás esperando? ¿Dónde está nuestra fe? Dios quiere contestarte, pero Dios quiere que salgamos de la comodidad para buscarle a Él con todo el corazón y buscarle como que fuera el último día. Pero para eso debemos avivarnos. Hermanos, es triste cuando una persona experimenta un enfriamiento espiritual, hermano. No quiere orar, no quiere leer la Biblia, no quiere congregarse, no quiere nada de Dios. Después de haber sido usado por Dios, se ha enfriado de una manera que orar no le hace falta. Cuando es nuestra relación con Dios
que no se apague la relación con el Señor, hermanos. Ahora, en el capítulo 6, versículo 61 del libro de Juan, dice: sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Juan capítulo 6, versículo 59. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Después que el Señor hizo el milagro de la alimentación de los 5,000, el Señor cruza el mar de Galilea hacia Capernaum. Llegó a la llanura de Genesaret y en una sinagoga de Capernaum les enseñó acerca del pan de vida. Aquella gran multitud a la cual él alimentó allá en Betsaida, en un lugar desierto, esa gente lo siguió hasta la llanura de Genesaret. Y el Señor los ve y les dice: ustedes me siguen porque comieron y se saciaron. Pero el Señor les recomendó que comieran el verdadero pan. Hermanos, esta enseñanza que da Jesús es hermosa. Y Él les dijo que comieran su carne y bebieran su sangre. Él era el verdadero pan. Y Jesús se dio cuenta que esta gente dijo: este es el verdadero, este es el profeta que esperábamos. Y querían por la fuerza hacerle rey. ¿Usted sabe lo que representaba que esta gente hiciera rey a Jesús? Eso representaba crear, hermanos, una revolución para derrocar a Herodes. Pero Jesús se opuso, porque él sabía que su reinado no era de esta tierra. Y cuando Jesús les habla de esta manera, los discípulos comenzaron a murmurar. Y dice el versículo 61: sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Esta generación, hermano, se ofendía por el mensaje que Jesús les había dado. Actualmente dicen muchos que estamos en la generación de cristal. Hoy, hermanos, los pastores, hermanos, algunos nos obligan a hablar predicaciones que no sean muy confrontadoras, porque estamos en una generación de cristal. Y si damos una palabra, hermanos, que confronte al pecado, entonces esas son las iglesias que van a quedar vacías y que van a quedar sin miembros, porque ahora en esta generación de cristianos los pastores tienen que hablar cosas bonitas para mantener la multitud llena. Y aunque estén pecando, hay que hablar bonito, hay que hacer de la vista gorda, hermanos, y ocultar el pecado, porque estamos en una generación de cristal, donde por cualquier cosa la gente se ofende, se enoja, se retira de la iglesia. Pero esta misma generación de cristal que estamos viviendo hoy es la misma que vivió Jesús. Jesús, que lo siguió más de 5,000 personas. Hermanos, después de esta predicación, ¿saben cuántas personas se quedaron con Jesús? ¿Cuántas? Le doy un confite a quien me diga. Ah, no trae el confite, ya no me van a decir. Creí que había traído confite. De 5,000 personas, ¿cuántas le quedaron a Jesús? Vamos, le doy una Coca-Cola el otro domingo, vaya. ¿Cuántas? Ajá, le debo la Coca-Cola. 3 litros, como usted desee, o personal. Démosle palma al hermano, porque él dijo.
Felicidades. No, como aún para él no es la tan fuerte, ¿va? Fuertes las palmas. Mire, a Jesús lo seguía 5,000 personas, pero les habló una predicación, hermanos, que los confrontó, y ellos, de más de 5,000, solo se quedaron 12. Versículo 66, sígame. Juan capítulo 6, versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Se fija, hermano? Versículo 67 del capítulo 6 de Juan. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Jesús no le impresionó la cantidad. A Jesús nunca le ha impresionado la multitud. A Jesús lo que le impresiona, hermano, es la calidad. En esta iglesia pudiéramos haber 3 miembros, pero si hubiesen 3 miembros y se sintiera la gloria de Dios, con eso está contento el Señor. Que con una multitud que solo viene, hermanos, a pelear y a criticarse y a señalarse y a juzgarse. El Señor dijo: donde 2 o 3 estén, ahí estoy yo. ¿A dónde? ¿Usted cree que Dios está aquí en medio de nosotros? No todos dijeron amén. ¿Por qué será? ¿Hay alguna razón por la que usted cree que aquí no está Dios, para que usted no haya dicho amén? Voy a hacer la pregunta: ¿usted cree que Dios está en medio de nosotros? Si usted cree, dele fuertes palmas al Señor. Pero hay algo que me hizo llorar a mí aquí, hermano. Después de todo esto que pasó, hay algo que sí, hermanos, me ha pegado. Y fueron las palabras de Pedro. ¿Sabe lo que dijo Pedro? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Hermano, si usted dice: no, el pastor dio una palabra muy fuerte, yo no vuelvo a esa iglesia. Mi pregunta para usted: ¿a dónde va a ir? Si solamente en Jesús hay palabras de vida, aunque sean fuertes, son palabras de vida eterna. ¿Para quién? Para usted y para mí. Hermanos, es mejor una palabra fuerte hoy, que nos puede hacer que recapacitemos. Y Pedro le dijo: ¿a quién iremos? ¿Usted tiene en su mente algún lugar donde usted puede ir si se aleja de Dios? Porque dice la palabra de Dios que muchos de sus discípulos volvieron atrás. ¿Y qué significa volver atrás? Que si Dios los había llamado del mundo, pues regresaron al mundo. Regresaron, hermanos, al mundo de pecado. Muchas personas que siguen a Jesús lo dejan todo. Todo lo que los contamina. Mateo capítulo 3, versículo 10. Esta es la consecuencia para esta generación que vivió en el tiempo de Jesús y que hoy en este tiempo podemos verla. Mateo capítulo 3, versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. El Señor Jesús les enseñó a los discípulos: un árbol bueno da frutos malos, da buenos frutos. Un árbol malo, ¿qué da? Hermana Maricruz, si usted mira un palo de mangos que rapidito la fruta se engusana, ¿usted va a ir a bajar mangos? No. Pero un árbol buenecito, a bajar o a conseguir una vara.
Así que, si tú estás dando buen fruto, alístate porque te van a apedrear, te van a empezar a criticar, te van a empezar a juzgar, te van a empezar a señalar. Esa es parte de la vida cristiana. Vengas, hermanito, acá en Jesús todo es color de rosas. No, hermano, en el Señor el camino no es así, es difícil. Por eso, hermano, dice la palabra que el justo con dificultad se salva. La pregunta es, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Nosotros, hermanos, vamos a pasar con 60. Con 60 vamos a entrar al cielo. Pero vamos a entrar. Qué bueno. Algunos me van a acompañar aquí. Ahora, hermanos, que hemos revisado el contorno de Jesús, ahora hay una responsabilidad que nos ha sido transferida. Diga conmigo, responsabilidad. Ahora ya sabemos que Jesús es la luz del mundo. Ya sabemos que Jesús vivió en medio de una generación mala y perversa, y nosotros también en este tiempo estamos viviendo en medio de una generación maligna y perversa. Ahora, hay una responsabilidad para cada uno de nosotros. Mateo capítulo 5, versículo 14. ¿Qué dice? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tú eres la luz del mundo. 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 Pero ¿cómo la gente va a ver esa luz del mundo? Cuando miren a una persona, hermanos, que da amor, una persona que respeta, una persona que es buena, una persona que es generosa, una persona, hermanos, que es obediente. Hermanos, esas buenas obras van a alumbrar a una generación rebelde, a una generación, hermanos, que no se quiere sujetar a sus autoridades, que no quiere respetar a sus padres, que no quiere respetar, hermano, a nadie. Entonces, cuando nosotros mostremos este buen ejemplo, vamos a marcar la diferencia. Hermanos, la iglesia debe de marcar la diferencia.